aló, 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 aló. 1, 2, 3. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hola queridos amigos, un gusto saludarles y bendecirles en el nombre del Todopoderoso. Soy el hermano Charlie y aquí comienza el programa Revelación Total. Bien amigos, les bendigo en el nombre del Todopoderoso como empecé en este programa. Revelación Total, este espacio, y estamos, recuerde, en el capítulo número 3, la era de la gracia. Quiero que comparta, quiero que tome sus apuntes, tome su lápiz, su Biblia, su cuaderno, su ayuda, ¿cierto? Diccionario puede ser, o el Google, ¿cierto? Ahí con su teléfono, y que tome su teléfono y que pueda desde ya empezar a compartir con un amigo, con un familiar, con un hermano de su congregación. Bueno, usted ahí, ¿cierto? Haga lo que tiene que hacer para Dios. Yo quiero que en esta oportunidad usted aprenda conmigo y también sea parte de la evangelización, de la predicación del Evangelio. ¿Y cómo lo puede hacer? Es compartiendo, dándole like, ¿cierto? Y diciéndole a algún amigo, algún hermano, algún familiar, algún vecino que, mira, te tengo un video para compartírtelo, te hará bien, porque usted sabe de que no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra de Dios. Vamos a bajar un poquito el volumen. Recordemos que los capítulos pasados, mire, vamos a hacer un pequeño resumen. El capítulo número 1 de Revelación Total fue un programa especial, fue un programa que yo le decía que era como para sentarse, ¿cierto? Y ver esas grandes películas que uno recuerda y que ha pasado el tiempo, ¿cierto? Y queremos verlas. El programa número 1 entonces se trató de los gigantes en la antigüedad, gigantes en la tierra, los Nefelim, ¿se recuerda? Y hablamos sobre ellos, hablamos de dónde llegaron los gigantes, los Nefelim, quiénes eran los Nefelim y qué provocaron, ¿cierto? Recordamos en ese momento que fue la mezcla de los vigilantes de la tierra con las hijas de los hombres, que eran las hijas de Dios, y se formó esta mezcla. Y bueno, Dios dijo: no contendrá mi espíritu con el hombre, y levantó un varón de Dios, un hombre de Dios de todos los tiempos, ¿cierto? Que Dios levanta, y hizo un arca, y vino el diluvio sobre la tierra, la destrucción total, porque la maldad de los hombres se había multiplicado, y con eso se terminaron los gigantes, los Nefelim, pero sí existieron, y esto estuvo en el capítulo número 1, gigantes en la antigüedad. Después, el capítulo número 2 de Revelación Total, hablamos sobre la creación. Hicimos un resumen, ¿cierto? Desde el principio creativo, y el capítulo número 2 fue y la tierra estaba desordenada y vacía. Y hablamos desde la creación, la palabra bara, la palabra hebrea bara, que significa que Dios creó de la nada, no había materia prima, ¿cierto? Y Dios creó todas las cosas que están a nuestro alrededor, y también incluido a Adán y Eva. La era de la conciencia, de la inocencia, de la conciencia, la era del diluvio, la ley, las promesas abrahámicas, ¿cierto? Y hoy vamos a hablar del capítulo número 3 de Revelación Total, y
el título es La Era de la Gracia. ¿Por qué, hermanos, es importante? Voy a mover un poquito el micrófono. ¿Por qué es importante, hermanos, conocer, hablar de... ¿por qué es importante todos estos videos y estos estudios? Hermano, es importante conocer, amigos seguidores de los últimos tiempos, es importante conocer los tiempos que estamos viviendo. Muchas veces tenemos conocimientos bíblicos de algunos libros, pero no tenemos una cronología. Entonces, por eso es importante estos videos y estos estudios a través de un mapa escatológico. Recordemos que todos estos capítulos de la temporada 2023 tienen que ver con un mapa escatológico, ya se lo voy a mostrar ahí en el monitor, y que tiene que ver con los tiempos de la iglesia, desde el principio creativo hasta el fin de los tiempos, descendiendo desde lo alto la nueva tierra y nuevo cielo. Pero para esto tenemos que recorrer el espacio cronológico. La palabra cronología tiene que ver con unos tiempos señalados que Dios ha dispuesto a través de su palabra y tiempos que no se han cumplido. La era de la gracia, hoy día, que es el tema, es el título de hoy, es importante porque necesitamos, es el tiempo que estamos viviendo. Este es el tiempo de la gracia. Necesitamos saber dónde comienza, dónde termina. Necesitamos saber si hay una fecha, si hay alguna cronología que tenemos que seguir, si hay alguna señal que nos indica que debemos tener presente. Y le decía, ¿por qué es importante, hermano? Y esto quiero que usted lo tenga bien presente. Me he dedicado bastantes buenas horas de estudio para esto. O sea, estamos hablando de un mapa escatológico, ya, ahí usted lo puede ver atrás mío, ya me voy a correr un poco para que usted solamente se dedique ahí a ver el mapa escatológico y pueda entender con más certeza lo que yo le voy a ir hablando. El mapa escatológico nos lleva a entender de una manera más práctica y más eficaz los tiempos que estamos viviendo, qué eventos ocurren en cada momento de las distintas eras de la iglesia. Y como hoy día vamos a ver la era de la gracia, entonces vamos a ir a ese tiempo. Recordemos que, yo voy a hacer un ladito, recordemos que ahí donde está la flecha, ¿ya? El primer capítulo, como les decía, el segundo capítulo hablamos sobre el principio creativo hasta el término de la ley. Ya, eso ya lo vimos y usted lo puede volver a ver en el canal de YouTube Los Últimos Tiempos, Charlie Tuy Alfaro, ¿cierto? Y usted puede repasar ahí. Es importante, le invito a que vea el capítulo número 2, que significa y la tierra estaba desordenada, vacía, la creación. Y hoy día estamos en este tiempo, en esta era, la era de la gracia. Entonces esto tiene un comienzo y un término. Y ese es el tema importante que vamos a ver hoy día. Le decía que en todo este mapa escatológico pareciera que fuera muy difícil de entenderlo, pero no lo es así. Le decía anterior que he ocupado tiempo, horas, meses y tal vez años, porque uno nunca termina de aprender. Y hoy día vamos a aprender un poco más sobre la escatología y sobre este mapa escatológico. Y lo que es el tema de hoy, el tiempo de la gracia. Después de eso viene el tiempo de la era de la tribulación, el milenio, el gran trono blanco, tierra nueva, el lago de fuego, ¿cierto? Y todo esto que vemos aquí, todo este mapa, tiene un tiempo, un comienzo y un final. Tiene un comienzo y un final. Y esto está por años. ¿Y cómo lo sabemos? Yo lo expliqué, ¿cierto?, en un momento determinado. Esto lo sacamos por la genealogía bíblica y eso está escrito,
Ya, en eso no hay ninguna duda. Solamente había que hacer el mapa y juntarlo. Le decía que es importante tener un estudio como este, y usted tiene que valorarlo y guardarlo en su corazón y en su mente para que usted entienda de una manera más práctica y más eficaz de lo que la Biblia habla en todo el contexto y tantos libros que hay en el Biblión, en la Torá, ¿cierto? Tanto en el Antiguo Pacto como en el Nuevo Pacto, o el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces esto es importante, hermano, esto hay que valorar este estudio, porque este estudio no lo va a encontrar en cualquier lugar. Y bueno, y esto es gratuito. Esto es en el amor del Señor para usted. Así que le invito desde ahora, porque comenzamos con el capítulo número 3, la era de la gracia, y para que usted tome apunte, ¿cierto? Y le pida al Señor que le dé entendimiento. El mapa anterior es el mapa escatológico y está hecho por mí, está hecho en forma manual, usted se puede dar cuenta, está hecho por manual, pero esto fue lo que hablamos la clase pasada, ¿ya? Entonces, llegamos aquí al tiempo de la gracia, esta cruz que yo le hice, ¿cierto? Que dibujé aquí, con una forma de iglesia, es para representar el tiempo de la gracia, o sea, la iglesia dentro de esta era. Yo no sé si se está viendo bien, ¿cierto? ¿Ya? Y nos vamos a concentrar en esta parte. Para podernos concentrar en esta parte de la era de la gracia, tenemos que reducir, ¿cierto?, el mapa escatológico a la era de la gracia solamente, ¿cierto? Volvemos de nuevo, ¿cierto?, al mapa completo. Este es el mapa completo, pero la clase anterior hablamos de esta era de la iglesia y lo dejamos claro, y si usted tiene alguna duda lo puede volver a ver, ¿cierto?, en el canal de YouTube. Hoy vamos a hablar de este tiempo. Esto lo vamos a dejar aparte para las clases a futuro, Dios mediante, y esto ya se habló, vamos a hablar en esta era de la gracia. Entonces, lo primero que vamos a entender, yo como le dije me voy a mover por un poquito para el lado, ¿cierto? Porque lo importante es, y voy a ajustar un poco la pantalla, ¿cierto? Para que usted pueda, vamos a hacer un poquito mientras ajusto la pantalla. Ahí estamos bien, ¿cierto? Estamos ya. La pantalla está más enfocada, ¿cierto?, la pantalla está más enfocada al monitor, ¿cierto? Porque eso es lo importante. Entonces yo voy a ir la era de la gracia. Entonces comenzó ya hace un tiempo atrás con el nuevo pacto en la sangre de Yahshua, en la sangre del Adón, ¿cierto? Recuerde la película, ¿cierto? Las películas que usted ha visto en el tiempo que dan las películas, ¿cierto? Comienza con el pacto en la sangre de Yahshua. Ese es el nombre verdadero que usted le conoce como Jesús. Y esto usted lo puede buscar en el Evangelio de Lucas capítulo 22, versículo 20. Esta era de la gracia, yo puse a ver,
Esta era de la gracia comienza entre la semana 69, la semana 69 y 70. Bueno, para que usted entienda, esta es la interpretación de la semana 70, ¿ya? Pero entre la semana 69, que es la semana anterior a esto, y la semana 70, esto está en Daniel, en el capítulo 9 del Antiguo Pacto, 9:24, comienza con la muerte de Yahshua y termina con el arrebatamiento de la iglesia. Yo hice un video sobre esto y también en el Facebook Live tengo enseñanzas sobre la interpretación correcta de la semana 70 del libro de Daniel. Entonces, entre todo este recorrido hay un paréntesis que está en una semana, que es la última semana de 7 años, ¿ya? Acuérdense que hablamos sobre esto, hay unos videos sobre qué significa, por qué se saca la conclusión que una semana corresponde a 7 años, ¿ya? Vimos la palabra hebrea, que significa que 7 años significa una semana, ¿cierto? Lo mismo semana. Y estos 7 años se reparten en 3,5 y 3,5 años. Entonces, entre la semana 69 y la semana 70 de Daniel comienza el tiempo de la gracia. Y comienza en la muerte de Yeshua y termina con el arrebatamiento de la iglesia. Primera Tesalonicenses capítulo 4. Esta dispensación o esta era es mundial y tenemos que entender, vamos a ir a... Aquí tenemos más claro, aquí tenemos, de nuevo volvemos al mapa escatológico. Este es el tiempo de la gracia, año actual, llevamos el año 2000, estamos en el año 2023. Entonces como esto comienza con el nuevo pacto del Adón y termina en el arrebatamiento de la iglesia, que este viene siendo el arrebatamiento de la iglesia, el rapto de los creyentes, que no sabemos cuánto es, pero hasta el momento llevamos 2023 años. ¿Ya? Daniel 9:24 dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la predicación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Ya? Entonces, estamos en este tiempo. Este es un tiempo, amigos seguidores de los últimos tiempos y hermanos en Yahshua, es un tiempo que no lo conocemos en qué momento Dios dará el aviso y descenderá de los cielos en el arrebatamiento, ¿cierto? Para que la iglesia suba durante los 7 años en el cielo. ¿Ya? Esto, para que usted lo entienda, le dije yo que esta cruz, ¿cierto? Con esta iglesia en azul, representa la era de la gracia, desde la muerte de Yeshua, el pacto de la sangre, ¿cierto? Hasta el arrebatamiento. Entonces, desde ese tiempo, desde cuando Yeshua muere en la cruz o en el madero, ¿cierto? Y se derrama el Espíritu en la fiesta de Shavuot, desde ahí comienza el tiempo de la gracia. Hoy día lo estamos viviendo, llevamos el año 2023, ya en esta cronología, pero no sabemos en qué momento Dios dice, toca la trompeta, ¿cierto? Y la iglesia que esté preparada, los creyentes que estén preparados, más los vivos en Yeshua, más los que están durmiendo en Yeshua, van a subir al cielo. Bueno, ya no lo vamos a explicar, ¿ya?
En esta era, como todas las eras hemos hablado, ¿cierto? La era anterior, la era de la ley, la era del diluvio, la era de la creación, ¿cierto? De la conciencia, de la inocencia, hemos visto que hay ciertas responsabilidades para los creyentes y para el mundo. Entonces, en esta era o en este tiempo de la gracia hay responsabilidades. Primero, creer en el dador. Esto está en el libro de Juan, en el capítulo 3, 18. En esta era, la ayuda que los creyentes tienen para creer en el Señor es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Le dije recién que Shavuot, la fiesta de Shavuot o Pentecostés, como nosotros los cristianos le conocemos, fue el derramamiento del Espíritu Santo. O sea, vino el Consolador sobre la iglesia y esa es la fuerza de Dios, Dios mismo, el Espíritu de Dios morando en los creyentes. Esto está en Juan 14, 16 al versículo 26. Como le dije, esta era ha durado más de 2000 años en este momento. Estamos en el 2023 y terminará cuando venga el arrebatamiento, el rapto de los creyentes. Todos, ¿quiénes irán al arrebatamiento? Todos los nacidos de nuevo irán al cielo con Yeshua por 7 años. Y mientras acá abajo viene el tiempo de la tribulación. Esta es la línea cronológica que viene. Recuerde que el mapa escatológico viene con la línea cronológica y sigue para allá. Pero aquí está la tierra y aquí está el cielo, porque este es el arrebatamiento. ¿Ya? El arrebatamiento técnicamente, no lo dice la escritura, pero se puede sacar por lógica, dura 7 años y la tribulación igual. Entonces, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 al 18, para que lo note. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Yeshua resucitarán primero. Luego dice, nosotros, o sea, lo que quiere decir 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 hacia adelante, quiere decir de que todos los creyentes, los santos del Nuevo Testamento, que hayan muerto, que estén durmiendo y confiado en el Adón, resucitarán junto con los que estén en el momento, con los que hayan quedado. O sea, fácilmente, hermanos y amigos, seguidores de los últimos tiempos, en este momento, en el año 2023, los creyentes, más los que murieron en Yeshua, en el Adón, creyendo en Él, están esperando la trompeta de Dios que viene del cielo, el Señor que viene, el Adón que viene del cielo, y se deposita en las nubes para llamar a todos estos creyentes. Luego dice, nosotros los que vivimos, lo que decía, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, ¿ya? Este no es la segunda venida, sino que es el rapto de la iglesia que vendrá y se depositará en las nubes para llamar a su iglesia. Dice, para recibir al Señor, versículo 17, en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses, en la primera carta, en el capítulo 4, versículo 16 al 18, por tanto, dice, hermanos, amigos, seguidores de los últimos tiempos, para este tiempo, alentados, dice, los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuáles palabras? Que el Señor descenderá del cielo y se depositará en las nubes y llamará a los creyentes del Nuevo Testamento y los vivos del Nuevo Testamento que han creído en Él. ¿Cómo han creído en Él? Le dije primero de que
la responsabilidad de los creyentes del tiempo de la gracia es creer en el Señor a través del Espíritu Santo, a través del Consolador, que es Dios mismo. Bueno, la pregunta es cómo los creyentes que hayan quedado, más los que estén durmiendo en el Señor, en el Adón, van a subir. Porque inmediatamente uno se hace la pregunta, nada incorruptible puede heredar el reino de los cielos, nada incorruptible puede subir a los cielos. Pero Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 51-54, está la respuesta. He aquí, dice el apóstol Pablo, os digo un misterio, no todos dormiremos. O sea, hay dos, aquí en el arrebatamiento, hay dos grupos. Un grupo que estará vivo, creyendo en el Adón, como las 5 vírgenes prudentes, o las 5 doncellas con sus lámparas llenas de aceite, y otro grupo que estará durmiendo con la esperanza que Dios los levante y los lleve al cielo. Entonces, la respuesta está en el 1 Corintios capítulo 15, cómo Dios levantará a esta iglesia, a este remanente, lo puede levantar hacia el cielo. Si en el cielo no debería haber nada corruptible, ahí está la respuesta en 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 y 54. Aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Dice, a la final trompeta, o sea, a la trompeta de Dios, porque dice, se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque dice el apóstol Pablo, y da otra respuesta, es necesario que esto corruptible se vista de incorruptible, y esto inmortal, o sea, lo que el cuerpo que todos nosotros tenemos es corruptible, se convierta en incorruptible, y la muerte, lo mortal, que se vista de inmortal. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces, dice el apóstol Pablo a través del Espíritu Santo, se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Amigos, hermanos, seguidores, tú que estás escuchando, aquí el Señor desciende, el único Dios. Este no es un Dios ficticio, este es un Dios real. El único Dios que tiene poder para transformar lo incorruptible en corruptible, lo hace a través de su boca y de su poder. Entonces, todo el grupo que está aquí, creyentes y muertos en el Adón, van a ser transformados sus cuerpos. Algunas películas los muestran que los creyentes subiendo hacia el cielo, a los 7 años en el cielo, y sus ropas y todo lo corruptible se queda en la tierra. Esto va a ser un evento, hermanos, muy importante. Un alcance aquí, hermanos, es importante. Mira, tome atención en esto. Los creyentes del Antiguo Testamento o del Antiguo Pacto resucitarán después de la tribulación, hermano. Esto es importante, hermano. Estamos viviendo una era, estamos viviendo una década, hermano, privilegiada. Los santos, todos los que han creído en el Señor, en Yahweh, en Jehová, como usted le conoce, son los santos del Antiguo Testamento, y también están durmiendo y también van a resucitar, pero van a resucitar después de la tribulación, después de los 7 años del cielo y después de los 7 años de la tierra. ¿Ya? Eso lo vamos a ver más adelante, pero es importante que usted lo sepa. Los santos del Antiguo Testamento no son arrebatados aquí, no resucitan aquí.
Aquí recitan los creyentes del Nuevo Pacto o el Nuevo Testamento, más los que estén vivos en ese momento. Puede ser ahora, hermano, ¿por qué no? Con todas las señales que estamos viendo en este tiempo, puede ser ahora. Entonces, todo este grupo va a ser arrebatado con el poder de Dios. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17. Va a ser arrebatado hacia el cielo. Y en el cielo hay 3 eventos. 2 eventos, hermanos, muy conocidos, y un tercer evento que tiene que ver con el regreso del Adón al finalizar los 7 años en el cielo. Recuerda que estamos hablando del tiempo de la gracia, entonces no vamos a hablar del tiempo de la tribulación, solamente vamos a tocar algunos temas de la tribulación. ¿Ya? Vamos a tocar algunos temas porque tenemos que hacerlo para explicar, pero estamos hablando del tiempo de la gracia. Entonces el tiempo de la gracia está conectado con los 7 años en el cielo. Entonces dijimos que hay 2 eventos importantes. Cuando los creyentes o la era de la iglesia o la iglesia del Señor sea arrebatada al cielo. Uno es, primero, el tribunal de Yahshua. La palabra tribunal, ahí está, es el primer evento que va a suceder cuando estemos ahí arriba. La palabra tribunal se traduce directamente del griego, porque está en el Nuevo Testamento esta palabra, bema, Christos, donde en particular bema describe un salón donde se juzgan las obras de las personas para recompensarlas según lo que haya hecho. ¿Ya? El tribunal del Adón es un tribunal, es un lugar donde se juzgan las obras de las personas. Aquí no es para condenación, es para juzgar y determinar según lo que usted ha hecho. Por eso que es importante, hermano, que en este tiempo de la gracia usted invierta en la obra de Dios, invierta en la predicación de Dios, invierta en el tiempo de Dios, en la oración, en el ayuno, en la caridad, en la obra, en la evangelización. Y bueno, y ahí en la evangelización viene un montón de cosas que están anexas. Entonces aquí usted, el Señor lo va a recompensar por las cosas que usted haya hecho y por las cosas que no haya hecho. Y me imagino, hermano, que acá arriba, por esta calificación que usted va a tener en el tribunal de Adón, usted va a ser denominado a lo que después viene hacia adelante, y usted, cuál es su oficio que va a tener en el milenio. Porque en el milenio vamos a gobernar con el Señor. Bueno, el Señor es el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero ahí vamos a tener algún papel, vamos a tener algún papel importante ahí que no lo vamos a hablar hoy, ¿ya? Pero aquí se determina eso, ¿ya? Un segundo dice Corintios 5:10, porque todos debemos aparecer ante el tribunal del Adón, para que cada uno recibirá lo que se debe por lo que ha hecho, y el cuerpo ya sea bueno o ya sea malo. Recibiremos lo que hayamos hecho en el cuerpo, ya sea bueno o ya sea malo. Aquí no hay condenación, hermano, porque usted ya subió al cielo, ¿ya? Pero Dios igual tiene un tribunal y una paga por las cosas buenas que usted ha hecho y las cosas malas, ¿ya? Y un segundo evento serían las bodas del Cordero, Mateo 22, del versículo 2 al 3, Apocalipsis 19:7. Alegraos y regocijaos y demos gloria, dice el Señor, porque el matrimonio del Cordero, la boda, ha llegado y su esposa se ha preparado para recibirle. Apocalipsis capítulo 19:9, otro versículo que habla sobre las bodas del Cordero.
Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas y a las bodas del Cordero. Y me dijo, escribe esto, hijo. El reino de los cielos, Mateo 22, dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a su siervo a llamar a los convidados y a las bodas, mas estos no quisieron venir. La cena de las bodas del Cordero es una comunión alegre, íntima y eterna que tiene lugar entre el Cordero, Yeshua, y su novia, la iglesia. Hermanos, en esta boda del Cordero, hermano, usted ha sido invitado, porque dice que se puso a la mesa, se hizo la cena. El Señor, a través de la sangre derramada en el madero, Él ha hecho una boda para casarse con la iglesia. Y dice, y muchos no quisieron ir. Muchos de los israelitas le negaron, no le recibieron hasta el día de hoy. Pero volvió a insistir el dueño y dijo, anda, invita a todos los que andan por ahí. Ahí entramos nosotros, los gentiles, los que tuvimos que ser injertados en la vid verdadera. Dice, ropas blancas y limpias y finas. Esta maravillosa ceremonia, a la novia se le dará un privilegio muy especial, el de poder usar ropas blancas, limpias y finas. Y lino fino, limpio y blanco es el material usado por los ángeles, también fue utilizado por la realeza y por los sacerdotes de Dios. Además, se usó ampliamente en la construcción del tabernáculo. Hermano, Dios nos da la posibilidad de recibirle a Él con lino. El lino representa la pureza. En las bodas también seremos dignos de usar ese lino blanco, limpio y fino, porque además de convertirse en ángeles, como Yeshua escribe en su estado de Mateo 22:30, que se convertirán en reyes, sacerdotes y pilares en el templo de Dios. Apocalipsis 19:8 dice, el lino fino se describe como un símbolo de los actos justos de los santos, hermanos. Vamos a ser reconocidos, hermanos, como santos allá arriba. Y viene un tercer evento, hermanos, que yo lo quise colocar acá, que significa la segunda venida del Todopoderoso en gloria y majestad. La segunda venida, hermano, está en Mateo 24:30. Entonces, dice, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, del extremo del cielo hasta el otro. Hermanos, esta segunda venida, hermano, no es solamente Dios, sino que viene con un ejército celestial. Estos son los creyentes que subieron aquí, hermanos, a las bodas, al tribunal primero, después a las bodas, vienen a pelear con el Todopoderoso al final de la gran tribulación. El Señor, dice, regresará con su ejército, que está formado de ángeles, seres humanos redimidos de los arrebatados creyentes, muertos y vivos. De aquí, de lo que decía yo. Eso está en la Escritura, hermano. Zacarías capítulo 14, versículo 5 dice, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta la sal. Huiréis de la manera que fuisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová, Yahweh, mi Dios, y con él todos sus santos. Mateo 24:31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos con él. Otro versículo que está diciendo que el Señor vendrá con los que fueron arrebatados aquí,
en el rapto de la iglesia. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 6. 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 3, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensible santidad delante de Dios nuestro Padre, es la venida de nuestro Señor Yeshua con todos sus santos. Otro versículo que indica que el Señor viene en la segunda venida a luchar y a derrotar al anticristo, al falso profeta, en el final de la tribulación. Imagínese, hermano, cuando el Señor Rey de Reyes vuelva, allí estaremos delante de su ejército, hermano, de los ángeles y santos, atravesando, hermano, las nubes, los cielos, ardientes en fuego para unirnos a la batalla definitiva de todos los tiempos, hermanos, después de la tribulación. Zacarías capítulo 14, versículo 4 dice: y afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está frente a Jerusalén en el oriente, y el monte de los olivos se partirá por medio hacia el oriente y hacia el occidente, formando un valle muy grande, y una mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Esto es una referencia, hermanos, que el Señor descenderá en el monte de los olivos. La Escritura no lo dice claro, pero los versículos bíblicos sí enseñan eso. Hechos capítulo 1, versículo 9 al 12 dice: y viendo dicho estas cosas, cuando el Adón, ¿cierto?, subió a los cielos, dice, y viendo ellos fue alzado y recibió una nube que le ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos los varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Yeshua que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Entonces, hermanos, para finalizar este video del capítulo número 3 de la era de la gracia, el tiempo de la gracia, tenemos que entender de que el tiempo de la gracia comienza en el nuevo pacto del Adón, en la muerte del Señor y el derramamiento del Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés o Chabot, hasta el rapto de la iglesia. ¿Cuál es el tiempo? Llevamos desde ese tiempo de la muerte de Yeshua hasta ahora 2023 años. ¿Ya? Cuando el Señor dé la orden y ocurra el rapto, van a subir dos tipos de personas aquí. Solamente creyentes. ¿Cuáles son los creyentes? Porque la Biblia dice que las 5 vírgenes o 5 doncellas prudentes tenían sus lámparas llenas de aceite, hermano. Amigo, tú que estás escuchando, sus lámparas llenas de aceite eran doncellas creyentes, activas en las cosas de Dios, vivas en la palabra de Dios. Dos grupos, unos que estaban durmiendo en Yeshua y otros que estaban viviendo en Yeshua, fueron levantadas hacia el cielo a 3 eventos importantes. El primero, el tribunal de Yeshua, que es donde vas a ser galardonado, la corona de justicia, ¿cierto?, la incorruptible, ya sea por las cosas buenas y las cosas malas que hiciste. Aparte de eso, vamos a pasar al tribunal, a las bodas del Cordero, donde se nos ha dado el privilegio de vestirnos de lino blanco, resplandeciente, que son los santos, y después de esto se nos da la posibilidad de bajar en la segunda venida del Adón como un ejército celestial que va a destruir la maldad del anticristo, del falso profeta y todos los malos al final
de las bodas. ¿Dónde regresará Yeshua? Le dije, seguramente al Monte de los Olivos, aunque este evento va a ser notable en forma mundial, universal, pero lo que dice la Escritura, que el Monte de Olivos, de donde salió, ahí regresará. Gloria a Dios para siempre. Querido amigo, seguidor de los últimos tiempos, hermano en el Señor, le bendigo, le invito en el próximo capítulo, el capítulo número 4, sobre la gran tribulación, el tiempo de angustia, el tiempo de la ira de Dios aquí en la tierra. Hoy día hablamos sobre la era de la gracia, los 7 años en el cielo, pero el próximo capítulo, el capítulo número 4, le invito a que estudie conmigo la gran tribulación, el anticristo, el falso profeta, la marca 666, la persecución de los cristianos. ¿Qué posibilidades tendrán los que se quedaron en la tribulación de ser salvos? Ahí lo vamos a hablar en ese capítulo también muy importante para que usted lo conozca. Soy el hermano Charlie, que Dios les bendiga. Este es el programa Revelación Total. Y para llevarlo